iglesias, al estar viajando, pues hay una necesidad muy grande, ¿no? Por todas partes. Hay una necesidad inmensa, como dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y obviamente es una carga porque uno por más que quiera no puede hacer todo. Uno quisiera hacer muchas cosas y uno está limitado, es un simple mortal, humano, falible y pues limitado. Entonces, mi oración es que Dios levante gente que quiera servirle incondicionalmente. Que quiera porque a este punto esto es lo que se necesita, porque de repente pues se requieren sacrificios, tu tiempo, tu todo, para servir a Dios al nivel que Él nos está dirigiendo a servir, que Él nos está llevando a servir. Y pues yo les pido que ustedes sigan orando por lo que Dios les ha puesto en su corazón para servirle. Algunos de ustedes seguirán afirmando, y vamos a hablar precisamente de eso en la clase, su llamado al ministerio local. Las iglesias locales necesitan líderes fuertes, líderes que sepan en qué han creído, que amen a la obra, cuando digo amar a la obra es amar a la gente, es la obra. Pero alguno de ustedes, oro a Dios, y obviamente no solo hablo aquí en San Antonio, sino estoy hablando a por lo menos 4 ciudades que nos escuchan. Algunos de ustedes tendrán un ministerio a dejar todo para hacer su obra. Y es importante. Yo meditaba ahora que llegaba y quiero poner como preámbulo esto de la clase, aunque va a ser muy afín de lo que estoy diciendo, pero yo introspectivamente veía cómo habíamos empezado LSC San Antonio y cómo la primera generación, no fueron 25, pero hay 5 personas, 6 personas que se empezaron a preparar y que respondieron al llamado y bueno, ahora forman parte básicamente de la estructura de nuestras iglesias, no solo aquí, ahora están capacitando a otras iglesias, etcétera. Pero vino un gap, o sea, no seguimos produciendo, si usted quiere, quizás no es la manera correcta produciendo, o no siguió surgiendo, no solo liderazgo local, gracias a Dios tenemos liderazgo local, pero alguien que dijera, yo le entro incondicionalmente, esta es mi vida. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿qué hicimos a ese momento que se produjo esto? Porque, bueno, los que venimos de allá saben que estábamos en uno de los sismas más grandes que han ocurrido en nuestra iglesia. O sea, no fue como que era el momento ideal para que, o sea, no era el momento ideal, era el momento más inoportuno, tanto para empezar iglesias como para llamar gente al ministerio. Era el momento más inoportuno. Sin embargo, en el momento inoportuno es donde surgió. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay de allá a acá? ¿Qué hicimos allá y qué hicimos acá? Y les soy sincero, creo que lo único fue un énfasis muy grande, un llamado, una convocación a la gente a decir, hay quien de ustedes va a dejar todo para servir en el ministerio, punto. Hay liderazgo local que en este sentido se necesita, pero hay quien Dios va a llamar a dejar todo y a servir en el ministerio, y que van a tener que estar dispuestos a decir amén, o obviamente en su libertad de decir no, pero yo sé que Dios me está llamando, ya le diré sí o no, pero ya es mi responsabilidad delante de Dios. Y creo que ese énfasis en la convocatoria, ese énfasis que se tuvo de decir, bueno, tenemos un reto y necesitamos gente que responda a ese reto, no nada más localmente, pero a nivel universal, de lo que Dios va a hacer en los Estados Unidos, llevó a que ciertas personas que sentían el reto, pues lo tomaran. Y que bueno, ahora ustedes los conocen, porque una vez más, ahora son parte de no solamente los que sirven localmente, pero están sirviendo ayudando a las obras, etcétera. Y yo quiero retomar eso. Yo quiero retomar el punto en donde Dios está llamando, y Dios sigue llamando, y Dios seguirá llamando, porque la obra no ha terminado. Y no digo nada más, digo la obra de nuestra iglesia, sino la obra de Dios, el reino de Dios, lo que Dios nos ha encomendado, si ya queremos ser más específicos como iglesia, lo que Dios nos ha encomendado no ha terminado. Y si hablamos aún más, bueno, tenemos gente tanto de los Estados Unidos como el norte de México en los campus. O sea, si hablamos de México en el norte, pues es una de las áreas más afectadas en México por todo lo que ha pasado. Se necesita gente de calibre, siervos de calibre que digan, me voy a meter entre las balas y la situación a proclamar el evangelio. No hay de otra, ¿no?
Si quiero ir a, no sé, a Hawái, pues está bien, pero necesitamos gente, porque también se necesita en Hawái gente, ¿no? Pero gente que diga, no, pues si no me voy a Hawái y me voy a Las Balas, pues aquí estoy. O no se diga de este lado del charco, ¿no? O sea, tenemos toda una nación llena de hispanos que conquistar. Toda una nación. No es un estado, es una nación. Ya no digamos, vamos a las naciones, bueno, con esta ya tenemos para rato. Y aún ya no digamos a toda la gente, a los hispanos, y ya tenemos para rato. O sea, de hablar de los hispanos en Norteamérica, pues es hablar de una población grandísima en todos los estados, en todas partes. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestros hermanos centroamericanos, junto ahí están los de Houston, nuestro pastor Jaime, también del Salvador, y cuánta necesidad, cuánta desesperanza, bueno, ustedes saben que sin Cristo uno viene aquí, la vida es muy solitaria, muy hueca, muy sin sentido, tratando de ganarte un pan, porque creías que acá te ibas a ganar más y viendo que es más complejo de lo que se cree. Bueno, todo eso lo tenemos, y una vez más, de ahí surge mi carga, no mi frustración, mi carga de decir, esto es mucho, o sea, yo obviamente, por ser finito, humano, hombre normal, con altas, bajas, enfermedades, fortalezas y debilidades, pues yo no puedo, yo no puedo solo, yo soy Superman, ¿no? Pero surge algo que siempre hemos dicho, pero en equipo podemos. Pero dentro de ese equipo, una vez más, y quiero enfatizarlo bien porque creo que fue la diferencia, dentro de los que quieren servir a Dios, va a haber algunos que van a tener un llamado a dejar todo y a servir y a vivir exclusivamente para servir a Dios. Va a haber algunos, tiene que haber algunos, porque si no hay esos, no se va a poder hacer la obra de Dios. De antemano les digo, parte de nuestra visión es una iglesia misionera. Si realmente Dios nos dio la visión de ser una iglesia misionera, necesitamos misioneros. Necesitamos gente que diga, yo voy. ¿A dónde? A donde sea. ¿A qué? A lo que sea. Yo voy. Porque si no, no se cumpliría nuestra visión. Seríamos una iglesia atraccional, que no hay nada de malo en ser una iglesia atraccional. Yo creo en muchos de los aspectos de una iglesia atraccional. Y una iglesia atraccional tiene que ver con una iglesia que prepara todo internamente para que la gente se sienta bien llegando. Y como les digo, yo no estoy en contra de eso, yo creo en muchos de esos aspectos. Pero somos una iglesia misionera. Y como iglesia misionera no nada más podemos pensar en un aspecto atraccional de decir tenemos que tener todo perfecto internamente para cuando la gente venga. Yo lo creo completamente y ustedes saben, tenemos muchos sistemas para eso. Pero al mismo tiempo somos una iglesia misionera y la iglesia misionera no espera que vengan. La iglesia misionera va. Ese es el centro de la misión, ¿no? Cuando Jesús dijo ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ese es el centro, ir. Ve. Entonces yo empiezo este curso diciéndoles, miren hermanos, cada vez que pasa el tiempo yo aterrizo algo más en mi corazón. Siempre es muy importante aprender teología, como muchos de ustedes saben, Dios me permitió sacar una maestría en eso. Yo creo en la teología, me ha interesado muchísimo toda mi vida, me gusta estudiar, pero conforme va a pasar el tiempo, los griegos y los hebreos solo valen la pena si pueden cumplir y ayudar a cumplir el propósito de Dios en una persona. Nada más tiene relevancia. O sea, si mi teología no te está ayudando a ti a llegar al plan perfecto de Dios para tu vida, no sirve. ¿De qué sirve la letra? No sé si me voy a entender. Si mi teología no te está llevando a ti a llevarte al plan perfecto de Dios para tu vida, que esa es nuestra meta, ¿no? Llevar a la gente a Dios y a su verdad y a su voluntad. Si mi teología no está llevando, no es práctica en ese sentido hacia la gente, no me sirve de nada absolutamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy solamente en un salón de clases, que lo disfruto mucho. Yo la semana pasada estuve enseñando 4 clases en Cuba, de a 6 a 8 horas cada clase, martes, miércoles, jueves y viernes. No es como, hasta, imagine que un cubano te diga, te habla mucho, pues ya,
O sea, quiere decir que es verdad, los cubanos hablan hasta por los codos, y que un cubano te diga, habla mucho, que me decía Ferretti, ¿no? A manera de broma, porque me dan el micrófono y en clase, y agárrate, habla mucho. O sea, no es que no me guste, no es que no pueda, no es que no conozca, pero a la misma vez no soy de salón, estoy con ustedes, sé sus problemáticas, aquí, y ahora sí que en China, y esa pasión por llevar a la gente a la voluntad de Dios, digo, Señor, es que esta es la realidad, la gente, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo la llevamos a Cristo y a su voluntad? Y aún los niños y los jóvenes y los matrimonios se están desquebrajando, ¿qué vamos a hacer con los matrimonios? Y todo esto, digo, obviamente yo no puedo solo. Señor, levanta gente que pueda sentir ese llamado tuyo. Envía obreros a tu mies. Obreros, sí, locales, porque se necesita en la iglesia local, pero dentro de esos gente que diga, yo voy a arreglar mi vida, yo voy a arreglar todo, yo para decirle al Señor, cuando tú quieras yo estoy listo. ¿A dónde? A donde sea. ¿Cómo? Como sea. ¿Con quién? Con quien sea. ¿No? Porque se ha filtrado ahora mucho y pues es condicional. Bueno, pues si es aquí, si es de esta manera y si es bajo este contexto, pues así no se puede avanzar. Entonces tendremos que esperar a que se cumpla tu perfil para ver si se puede hacer algo. Entonces la iglesia se limita. Entonces, yo empiezo así diciendo esto porque es la inauguración del curso, poniendo el tono del curso aquí y en nuestros campuses. Clamo a Dios como, obviamente, pastor en San Antonio y en algunos otros lugares, pero también como apóstol, que Dios envíe, y lo digo con un nudo en la garganta, ¿no? Porque una vez más, yo ahora sí que tengo que ir a las trincheras, a los lugares y ver qué está pasando allá y ver a los siervos allá confrontándose con las situaciones y a los equipos de trabajo en los diferentes lugares y ver tanta necesidad. Y yo oro a Dios que les hable a ustedes y que hable a más gente en todos nuestros lugares, en todas nuestras iglesias establecidas y más allá, y que digan, aquí estamos. Aquí estamos y vamos a hacer lo que Dios quiere y estamos incondicionalmente para Dios. Eso es lo que yo oro. Y obviamente que se equipen y que lo que reciban aquí primeramente lo apliquen en sus vidas, porque va a haber limitantes si ustedes, para servirle a Dios, y ustedes no aplican lo que aprenden, va a haber limitantes en sus vidas para que le puedan servir en su completa extensión. Entonces, que lo que aprendan a través de estos cursos puedan aplicarlos en su vida y les dé la libertad de servir a Dios como Dios les está llamando a servirles. Que dentro de ustedes, a lo largo de este caminar y de este curso, si surge ese llamado, que hablen con sus pastores, en este caso aquí en San Antonio o en Los Ángeles, que estoy pastoreando también directamente, Houston, pues que no lo digan, porque necesita, o sea, si ustedes tienen una clase de llamado, necesitan una formación especial, porque como dirían los cubanos, no es fácil. Y no solamente es una formación de clase, es una formación en donde, como las primeras generaciones, yo les decía, mira, quiero que entiendas que yo te amo y siempre te amaré, pero al que más se le da, más se le demanda. Y entonces, si yo quiero equiparte correctamente para lo que yo sé que es la obra de Dios, que no es fácil, va a haber ciertas demandas en ti y ciertas expectativas en ti que no se tienen en otros. Y no simplemente para ver si tienes llamado o no, sino porque tienes llamado, tienes que ser capacitado, si no vas a tronar como chinampín en el ministerio. Vas a aventar la toalla, porque no es fácil. Así que si ustedes llegan a sentir, y digo en los campus que nos están observando, digo aquí en San Antonio, si se llega a tener un sentir de llamado al ministerio tiempo completo, Dios tendrá sus tiempos, sus formas, pero si se llega a sentir, comuníquenlo, porque ustedes necesitan una formación especial, o no mayor o de valor, ¿sí? Sino de estar equipados para una realidad ministerial que no es fácil, y que si ustedes no la tienen, y que va más allá de un salón
y una información teológica que si ustedes no la tienen, les va a ser muy difícil les va a ser muy difícil llevar a cabo el ministerio, muy difícil, porque una vez más, no es fácil. Pero es nuestra responsabilidad ministerial. Como dice Efesios 4:12, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para eso estamos aquí. Para eso yo estoy aquí, ¿no? Y bueno, les paso. Me dicen que se oye doble por ahí, Sammy. Bueno, nada más confirma si todos les pasa eso en los campus, ¿no? Es Nuevo Laredo. Hoy, por ejemplo, pues el pastor de Litz Reynosa iba a estar con nosotros, el hermano Ismael. Los que recibieron el correo electrónico sabían que él era el maestro asignado. Y bueno, no pudo estar acá para que estén orando por él. Su suegro pasó a la presencia del Señor la semana pasada. Y ellos son del Distrito Federal. Entonces tuvieron que viajar como familia. La hermana Vania, algunos de ustedes la conocieron dando clases aquí para escuela de niños. Su papá pasó a la presencia del Señor. Entonces ellos están en el Distrito Federal, les mandan saludos, una disculpa que no pudieron estar con ustedes el día de hoy. Pero lo que me refiero es, bueno, yo llegué el jueves en la noche de viajar 2 días. O sea, de viajar no en el viaje, sino de estar viajando para poder regresar acá, para tener una cita médica con mi esposa ayer y venir a casar al hermano Shui ayer. Y no había maestro, no porque no quisiera, sino porque había surgido pues, una situación bastante grave, ¿no? Entonces, yo tengo que estar aquí porque hay que ser responsable. Si ustedes, yo no soy de los que, bueno, no está el maestro, suspende la clase, no, es la inauguración. Si yo soy responsable, yo tengo que estar ahí. Ya, punto. Pero yo lo aprendí desde pequeño en el Señor esto. Esto no me surgió ayer. Así me enseñaron. Así me formaron. Esto es así. Yo puedo venir cansado, yo puedo decir, oye, pues no he estado con mis hijos 10 días. El sábado lo había planeado estar con ellos, ya tenía en mi agenda todo planeadito. Pero hay una responsabilidad que sale de la fuerza mayor. Entonces, se va a necesitar gente que entienda esto y que diga, bueno, vamos a darle, Dios nos está llamando, y hay que echarle ganas, y hay que estar dispuestos. Ya les hablaré de la familia que no es de sacrificarla, al contrario, ¿no? Es muy importante esto, el ministerio de la familia, ya tendrán un curso especial de eso inclusive, pero estamos aquí, oren por el pastor Ismael. Obviamente tuve que ajustar las clases que iba a haber con el pastor Ismael, las va a dar él, yo no las voy a dar, porque ponerme a estudiar después de la boda ayer y que tuve todavía otra administración después de la boda, para darles clase que iban a dar, pues va a ser muy difícil. Obviamente lo que yo retomo es las clases que doy en Cuba, porque las di la semana pasada, y entonces las tengo listas, porque ya las di. Entonces, el día de hoy, por el cambio que hubo, vamos a ver el llamado y su propósito como clase. El llamado y su propósito. Una vez más, quizá los coordinadores que tenían el email informativo, pues dicen, bueno, pero esa no era la clase. Así es, esas no eran las clases. Las clases las iba a dictar el hermano Ismael, por fuerza mayor no está aquí, y por situación logística es mejor que demos precisamente a esta clase de el llamado y su propósito. Amén. Así que esa va a ser la clase. Nos vamos a ir. Me gustaría dar otra más, que es Evangelismo 2, pero para mí es muy importante el llamado y su propósito. Y conforme nos vaya dictando el tiempo, si puedo empezar la otra, le empezamos. Si no, si tienen entendido esto, les va a hacer de mucho bien esta materia. El llamado y su propósito. Así que bueno, les agradecemos una vez más que estén aquí. Ya les tocó la predicada, de lecture, ¿verdad? Ya los dice lecture. Si no se han inscrito, se tienen que inscribir con la hermana Julia o con su coordinador en los diferentes campus, para que puedan quedar registrados, para que puedan quedar con sus créditos perfectos. Así es, no, porque no pienso quizá llegar allá. Si llego, yo se los mandaría después, a Iowa. Me dicen que si llegamos a
a la clase de evangelismo pues no mandé los manuales de evangelismo. Digo sí, porque desde el principio, aunque la tengo lista, la de evangelismo, mi aproximación es adentrarme completamente en llamado y su propósito, y si llegáramos a tocar algo de evangelismo, yo les mandaría después el tema. Una vez más, se tienen que registrar, a menos que sean oyentes. Entonces, si son oyentes, pues nada más hay un fee de colaboración que será utilizado normalmente para pagar los viáticos de los maestros que van a estarles enseñando. Son simbólicos, básicamente, y si usted va a ser un estudiante formal, ya sea en San Antonio, en todos nuestros campus, tiene que inscribirse y registrarse, de tal manera que se le puedan ir asignando los créditos por materia. La manera de tener los créditos es precisamente porque usted asistió a la clase, porque usted cumplió la tarea de la clase y porque usted pagó su colegiatura. En ese contexto usted tiene créditos. Ya hay algunos manuales, si usted los quiere pasar por ellos, tienen un costo mínimo que básicamente cubre el fotocopiado, y si no lo tiene ahorita el costo puede apuntarlo, pero acuérdese, sal de las dudas, sal de las deudas, ¿verdad? Así que, de las dudas y de las deudas, pero con todo gusto, creo que son 3, ¿es 3 o 5, hermana? Es 5 el manual. Si usted lo quiere, lo tenemos aquí. Bueno, si también en los campus ya lo tienen, lo pueden repartir allá. Se está repartiendo aquí en San Antonio. Y una vez más, los registros son importantes. El coordinador administrativo del Instituto Bíblico, para que ustedes lo conozcan, es el pastor Osvaldo Soriano, de Nuevo Laredo. Él es el director administrativo del campus USA. Él maneja, junto con los coordinadores locales de campuses, pues todo lo que tiene que ver con sus créditos, informa a nuestra central en México sus avances, etcétera. Yo también he deslindado eso, gracias a Dios, por el director administrativo, el hermano Osvaldo, que me puede apoyar para que yo ya no tenga que estar también viendo eso y me pueda dedicar a otros aspectos de la obra de Dios. Así que si usted dice, bueno, ¿cuántos créditos tengo yo? Pues depende si se está registrando, depende si trae sus tareas, depende si viene, y depende de todo eso, y usted podrá ir a su coordinador local para que le informe en cuanto a esos pormenores, y ya lo general, una vez más, el director administrativo es el pastor Osvaldo Soriano, en Nuevo Laredo, que se comunica con los coordinadores locales. Me pregunta Iowa, ¿cuántas clases puede estar una persona como oyente? Pues todas las que quiera, pero no se les acreditan. El oyente no se le acredita las clases. El oyente pues no está obligado a llevar tareas, el oyente no está obligado a nada. Paga una colaboración para ser enriquecido, pero ni él tiene una obligación hacia el instituto, ni el instituto tiene una obligación hacia él. Es decir, esa persona no se va a graduar, esa persona, no, es un oyente. A menos que se registre, en el momento que se registra le empiezan a contar sus puntos. Si es un caso específico, decir, bueno, pero bien, ha asistido fielmente por 5 veces al instituto como oyente y ya se quiere registrar. La situación es que si trajo tareas, quizá lo podamos considerar retroactivo, si trajo tareas. Y también tendría que pagar la diferencia porque el oyente paga diferente que el estudiante. Entonces se tendría que determinar muy bien cómo podíamos transicionarlo y qué le contaría de oyente a estudiante formal. Así que esto es así. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar en esta hora. El llamado y su propósito. Abróchense los cinturones y mi estilo de enseñanza, cada maestro va a tener su estilo de enseñanza. Este es mi estilo de enseñanza. Mi estilo de enseñanza es discurso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo en mi estilo de enseñanza no les voy a decir escriban, ¿no? Habrá algunas instancias donde sí, pero la mayoría yo les voy a decir apunten o no voy a dictar. Es su responsabilidad seguirme y apuntar los aspectos más importantes que ustedes consideren de la clase. Obviamente esto aunado a su manual les va a enriquecer,
Mi exposición es un enriquecimiento del manual actual, es decir, no llevo la pauta literal del manual, sino es un enriquecimiento para darme fluidez dentro de la enseñanza y hacerlo tipo discurso. Así que aunado a los puntos que usted pueda escribir y aunado al manual, usted va a poder hacer tareas y tener su conocimiento de esta clase. Teníamos una pregunta aquí, mi hermana Isabel. ¿En México Distrito? No, ellos ya llevan una clase. Creo que este ciclo sería la segunda clase en México Distrito Federal. Yo creo que sí, empezaron en septiembre ellos. Sí, creo que está así. Estamos desfasados una clase con México. ¿Sí? Hay campus en México, hay campus en Guadalajara, hay campus en Cuba, tenemos en los Estados Unidos y norte de México, vía en línea, y está por abrirse Haití. Y es cuando yo les digo, yo no sé si reír o llorar, pero bueno. No, gloria a Dios, necesitan allá ganar la nación. El punto es que Dios tiene que levantar más maestros también, porque ya no nos damos abasto. La necesidad es mucha. Bien, el llamado y su propósito. Vamos a orar, ¿qué le parece? Para consagrar el ciclo al Señor y prepararnos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites pasar juntos. Queremos dedicar en esta hora este curso de Instituto Bíblico, este año escolar a ti, suplicándote, Señor, que tú llames obreros a tu mies, que tú levantes siervos, siervas, que tú, Señor, traigas convicción de ese llamado y que por medio de esta institución podamos dar herramientas a tus siervos para que vayan a sus ciudades, a la nación y al mundo entero a llevar, Padre, lo que has depositado en nuestras manos, tu perdón, tu restauración, tu capacitación y tu alcance. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como parte de esta clase, servicio y llamamiento, creo que les daría un poquito de enfoque, hablarles un poquito de mi experiencia, o cómo fue en mí, qué pasó. No de mi testimonio de conversión, sino de mi llamado. Quiero decirle que desde que me convertí surgió en mí una pasión muy grande por servir a Dios. Yo quería servir a Dios, yo quería hacer algo. Yo no sabía muy bien porque uno acepta al Señor y no tiene mucho conocimiento de nada. Inclusive quiero decirles que cuando empecé a platicar con Dios, a orar con Dios, yo le decía, te quiero servir, y en mi luz que tenía en ese momento, servirle a Dios era dejar todo, irme al seminario y ser un sacerdote católico. Porque aún convertido, pues yo no dejé la iglesia católico romana inmediatamente. Yo más bien me volví un fiel seguidor católico en lugar de dejarla. Es decir, como que se avivó mi fuego de fe y la única iglesia que yo conocía era la católico romana. Así que empecé a asistir más asiduamente, y mi oración se tornaba, te quiero servir, tú dime si tengo que dejar, en ese tiempo era la preparatoria, ¿verdad? O mi visión o mi deseo de estudiar cierta carrera que tenía, y yo me voy, le decía, yo me voy al convento, no, el convento es para las monjas, ¿verdad? Sí, ya me descubrí. Yo me voy a preparar, yo me voy de sacerdote, yo me voy de padre, obviamente como le decimos, ¿verdad? Los que venimos de allá o en la tradición católica, yo me voy de padre, yo me voy al seminario, yo dejo todo. Y recuerdo que en aquella época lo que Dios me dijo es, bueno, yo tengo cosas mayores para ti, yo tengo otras cosas para ti. Así que aunque cesé esa intención, Dios fue enseñándome algunas cosas, dejé la iglesia católico romana, me fui afirmando en el evangelio, pero mi pasión por servir a Dios no cesaba. Inclusive recuerdo que en la iglesia en donde yo me convertí, aunque una vez más pues todavía iba a la católica y ahí solo iba a los jóvenes, me acuerdo que en Semana Santa pasaron un video de Semana Santa de Jesús y los discípulos, pero en esta película enfatizaban mucho que los discípulos eran jóvenes y que el más joven era Juan. Y yo lo veía a Juan y yo decía con esa película, ya ves Dios, yo estoy joven, pero también Juan era muy joven. Y si Juan era muy joven y yo estoy muy joven, yo también te puedo servir. Y yo te quiero servir. Y aquí mi punto es que yo no había escuchado que Dios me llamara a servirle. Yo quería servirle. Mi llamado vino después.
Pero era una pasión en mí, era yo quiero servirte, ¿qué tengo que hacer? Una vez más, yo no sabía muchas cosas del ministerio, ni doctrinalmente, ni nada. Yo lo que sí sabía es que quería servir a Dios, era lo que yo sabía. Dios no me había dicho me vas a servir, yo no me convertí con una revelación donde Dios me dijo te aparté desde el vientre de tu madre. Yo nada más quería servirle a Dios. ¿Ah? Llega un momento en que llego a los Estados Unidos precisamente, a los 6 meses de haberme convertido. Me decían en México, precisamente ya en la iglesia del Señor, que yo tenía que para servir a Dios tener confirmación de mi pastor y que Dios me hablara. Y pues yo no tenía nada de eso, yo tenía pasión por servir a Dios y llegué a Los Ángeles, California, y ahí estuve orando y ahí Dios me habló. Ahí fue algo tremendo, porque esa pasión que tenía de servir a Dios, llegó al momento en que me acuerdo muy bien que vivíamos mi hermano y Víctor y yo en un single, en un efficiency, en un departamento en donde el único cuarto era la sala, ¿no? Porque no tiene recámaras, un efficiency. Y yo estaba viendo un programa, ustedes lo conocen acá, los que no conocen en México, ahorita se lo explico, de World Vision. Era lo que estaba viendo porque el Señor había puesto en mí adoptar uno de esos niños de World Vision, así que mandé todo y lo adopté y estaba viendo World Vision. World Vision es esta organización que ayuda a niños en el mundo, pues en situaciones muy extremas, ¿no? En el caso yo había adoptado un niño en África y yo lo estaba viendo y Dios me empezó a hablar. Y primero estaba una escena del Medio Oriente y de los niños del Medio Oriente y se escuchaban las balas, pa, 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 y los niños corriendo. Y lo que Dios me empezó a decir es esto: ¿estarías dispuesto a dejar todo e ir a predicar entre balas? Y hablar de mí entre balas. Y era muy real lo que yo estaba sintiendo y escuchando en mi corazón. Inmediatamente cambió la escena a niños en África con una carencia superlativa, muy fuerte. Y Dios me decía, ¿estarías dispuesto a dejar tu comodidad? Y me hizo sentir que estaba acostado, porque en ese momento estaba acostado, que era un departamento chiquito, pero estaba acostado con aire acondicionado y viendo la televisión. ¿Estarías dispuesto a dejar tu comodidad para irle a hablar a estos niños de mí? Y me estaba conmoviendo lo que Dios me estaba mostrando. Pero lo que más me conmovió fue que arriba precisamente de la televisión, yo como muchos de nosotros tenía un cuadro familiar. Es decir, lo que me había llegado a los Estados Unidos era una foto de mi familia, que la puse arriba de la televisión. Hablo de mis hermanos, hablo de mi madre, de mis sobrinos. Todos estaban en México, obviamente yo no estaba casado, tenía hijos. Y Dios, después de estas escenas en la televisión, me llevó a ver ese cuadro. Me dijo, ¿estarías dispuesto a dejar tu familia y no verla más por servirme? A ese punto yo rompí en llanto, a ese punto fue difícil. Quizá era más fácil ir a predicar entre balas o a África con escasez, pero el solo hecho de pensar que simplemente ya no iba a ver a mi familia jamás en nombre del Evangelio quebrantó mi corazón. Y no sé cuánto tiempo estuve llorando o a qué magnitud, les soy sincero. Después de algunas horas bajó un vecino a tocarme la puerta que me callara. O sea, no sé qué pasó, o sea, cómo yo estaba llorando, vamos a decirlo así. Fue bastante real y fue bastante difícil, pero llegó al punto de decirle al Señor, te quiero servir. Ahí ya no era una intención mía. Ahí ya era algo que Dios me estaba diciendo, estás dispuesto a hacer lo que yo te diga. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Dios no me estaba diciendo, estás dispuesto a predicar a las multitudes. Dios no me estaba diciendo, estás dispuesto porque algún día yo te voy a llamar al apostolado. Dios no me estaba diciendo, estás dispuesto porque te voy a dar poder para sanar enfermos. Dios no me estaba diciendo ninguna de estas cosas. Básicamente lo que
Dios me estaba diciendo ¿estás dispuesto a hacer mi voluntad cualquiera que ésta sea en pro de servirme? ¿Estás dispuesto? No te tengo títulos, no te tengo poder para ayudar. Lo que yo requiero es tu disposición incondicional para hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. Eso era lo que Dios me estaba pidiendo. Y ese es uno de los enfoques que yo quiero que entiendas en esta clase. ¿Qué es realmente llamado? ¿Cuál es realmente el propósito? ¿Cuál es el fundamento del mismo? Si nosotros estudiamos una definición de qué es llamado, obviamente en el contexto cristiano, evangélico, podríamos describirlo así: la convicción total que un individuo posee que Dios le llamó a una labor en específico. La convicción total que un individuo posee que Dios le llamó a una labor en específico. Así podríamos definir llamado. Lo repito: la convicción total que un individuo posee que Dios le llamó a una labor en específico. Ahora, muchas veces, yo lo recuerdo cuando estuve en el Instituto Bíblico, y lo sigo viendo y me sigue gente preguntando, muchas veces la charla, la conversación entre estudiantes, entre aquellos que han sentido un llamado es: bueno, es que yo siento que Dios me ha llamado a hacer X, o sea, algunos de los 5 ministerios mayores, ¿no? O no sé. Y no es que esté mal, pero en este momento quiero que tú entiendas cuál es nuestro llamado primario y razón de existir. En el contexto, localmente hemos hablado mucho de la razón de existir, quiero meterlo en el contexto de siervos. Si tú en todo este curso escolar, este año escolar, no te acuerdas de nada, no te acuerdas de nada, y te acuerdas de esto, ya lo hiciste. Porque tú no puedes empezar con herramientas si no tienes el fundamento correcto. ¿Cuál es nuestro llamado primario y nuestra razón de existir? Y una vez más, retomo, y ahorita lo voy a bajar bíblicamente. Primero, Dios a mí, y ahorita lo bajo bíblicamente, para que no digamos, bueno, es la experiencia del apóstol Israel. Meditando, veo que Dios me llama, ni siquiera pone nada más decir, bueno, te voy a llevar allá, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga, bajo el contexto que yo te diga, en el momento que yo te diga? ¿Estás dispuesto a dejar? Había 2 componentes básicos: disposición y dejar. Disposición y dejar. Disposición y dejar. Y entonces, cuando vemos cuál debiera ser nuestro llamado primario, nuestra razón de existir como siervos de Dios, sinceramente no es ni siquiera alcanzar multitudes, es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera, como Él quiera, en el momento que Él quiera. Si tú empiezas a estereotipar el ministerio, si tú empiezas a encajonar lo que es el ministerio y el llamado, tú te estás limitando a ti mismo, porque estás limitando a Dios. Obviamente a Dios no se le puede limitar, pero en el contexto de decir, tú simplemente estás diciendo que estás dispuesto a hacer esto, esto y esto, porque es lo que sientes que Dios te llamó. No, amados hermanos, aunque tengamos algo en específico que también lo voy a tratar, porque todos fuimos dotados con algo de Dios. Nuestro llamado primario y nuestra razón de existir no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la disposición a hacer lo que Dios quiera, dispuestos a dejar lo que sea para hacerlo. Eso es nuestro llamado primario y nuestra razón de existir. Y eso es lo que Dios en este caso también me estaba diciendo a mí. Y eso es cuando vamos a estudiar ahorita varias
puntos de llamado bíblico, se repite el patrón, se repite el llamado, se repite lo que Dios dice. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga, de la manera que yo te diga? ¿Estás dispuesto a dejar X? ¿Estás dispuesto? Y ahí te confronta tu deseo de servir, porque yo les había comentado que mi deseo de servir fue desde que me convertí, siempre, yo quería servir a Dios. Y uno puede decir, bueno, entonces ¿por qué que tanta sorpresa y tanto lloro? No, porque ya, yo quizá decía, bueno, pues puedo servir así, le puedo servir así, y me gustan mucho los jóvenes, y puedo hablarle a los jóvenes. Y Dios me saca de eso y dice, no es de que no, y que Dios, gracias a Dios, nos ha usado con los jóvenes, pero no era el punto. Dios me reenfoca y dice, tu llamado primordial, tu razón de existir, no es un ministerio en particular, tiene que ver con una actitud de disposición y después dispuesto a dejar lo que sea necesario. Ese es el centro de tu llamado, esa es la razón de existir como siervo de Dios. Nosotros todos estamos aquí, pero tienen que ser entendidos. El centro de su llamado, escuche, no es servir a Dios, es hacer su voluntad. El servicio a Dios es un reflejo de su voluntad. Entonces te tienes que reenfocar. Tú tienes que decir, bueno, yo no estoy aquí porque quiero servir a Dios únicamente. Yo estoy aquí porque quiero hacer su voluntad. Yo no solamente estoy aquí porque quiero equiparme en un área del ministerio. Yo estoy aquí porque quiero hacer la voluntad de Dios y Dios me dijo, ve y capacítate. ¿Para qué? Para lo que yo te diga y yo te mande en el momento que yo quiera. Él es Señor. Si no tenemos, una vez más, esta filosofía de llamado y de ministerio, vamos a limitar lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque siempre le vamos a poner un pero, un yo no puedo, yo no tengo esa capacidad, yo creo que Dios no me llamó a eso, pero dejar esto, yo creo que Dios no me llamaría a dejar esto. Siempre sería un pero, siempre sería una limitante, siempre sería un por qué. Pero cuando tú bajas tu llamado, no a servir como prioridad, pero a hacer la voluntad de Dios, tú dispones tu corazón a lo que Dios quiera. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Y Jesús nos enseña esa realidad. En Juan 5:30, en Hebreos 10:7, Él empieza a establecer por qué vino. Quiero decirles algo, sabemos, di las citas de Juan 5:30 y Hebreos 10:7, lo repito. Juan 5:30 y Hebreos 10:7. Y escuche lo que le voy a decir, teológico, ¿no? Para los que les gusta la teología. Jesús vino en dos aspectos fundamentales, yo lo he comentado, uno salvífico